Muy buenas, clase. Vamos a por el tercero de los 4 vídeos. Ya hemos cruzado el ecuador de nuestro viaje. ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! En este ejercicio 24 empezamos ya con lo que son los transistores, lo gordo, ¿no? Lo que es de verdad un poquito más complicado de esta parte de electrónica. Bien, hay que tener en cuenta, tenéis un vídeo de teoría, yo os recomiendo que lo veáis con más tranquilidad, pero simplemente el transistor que nosotros estamos trabajando son los transistores NPN. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tipo de transistores es simplemente 3 terminales, en este caso van a ser el colector, el base y el emisor. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que ese transistor básicamente se comporta como un grifo que va a estar, en un primer caso, cerrado, está totalmente cerrado cuando nosotros tengamos que por la base, esa intensidad, la intensidad de base es igual a 0, y en el momento en que sí que entra intensidad, ese grifo empieza a abrirse. ¿Entendéis? Ahí es donde empezamos a tener, cuando ya la intensidad en esa base es mayor que 0. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a intentar analizar? Que si llega electricidad por el colector y electricidad por la base, tendremos electricidad por el emisor. ¿Entendéis? Estos entran, el emisor sale. Colector, base entran, emisor sale. Es sencillo. Esto, ya digo, si lo veis con más tranquilidad, esto es la zona de corte. Y vamos a entender que cuando ya hemos abierto totalmente el grifo es la zona de saturación. Sí que es verdad que existe una que es la bonita, es la que a mí me molaría poder dar con mucha más tranquilidad, que es la zona activa. Esa zona activa lo que nos permite es regular, que dependiendo de esta intensidad pasa más o menos intensidad. Eso es importante. En todos los casos, en cuanto nosotros ese grifo está abierto, también hay que tener en cuenta que el voltaje que tenemos aquí en la base tiene que ser mayor de 0,7. Eso ya sabéis que es por el tema de que al final tiene que haber esa apertura, ¿no?, del potencial de barrera. Esto viene de los diodos y ya lo hemos visto bastantes veces. Entonces vamos a ir analizando poquito a poco estos circuitos. Vamos a ver que, por ejemplo, en el A, nosotros lo que vemos es que nuestro transistor está conectado en los dos. Es decir, le va a llegar electricidad tanto por la base como por el colector. Por lo tanto, tenemos claro que sí que se abre. En el momento en que se abre, en el momento en que tenemos circulando electricidad, porque ya nos ha dejado ese transistor, ¿qué tendremos? Que esta bombilla se enciende. Esa es la gracia. Básicamente, lo que os estoy preguntando es si al final ese circuito consigue completarse, si ese transistor está abierto, ¿no? Básicamente, si está en esa zona de saturación. Porque ya digo, la zona activa, que tengáis el concepto, pero no vamos a trabajar con ello. Bien, en el segundo caso, lo mismo, simplemente, aquí como veis teníamos un interruptor, aquí ni siquiera hay. Por lo tanto, se enciende, sin problemas. Es el mismo caso. En este también te llega. Vamos a poner también que el B es exactamente el mismo caso. Tenemos que llegar por los dos lados. Vemos el C. Y fijaos, ese transistor, este de aquí, el problema es que va a venir muy bien, la electricidad viene por aquí, llega hasta lo que es el colector. Es decir, en el caso C vamos a tener que la electricidad llega sin problemas por aquí, pero no puede llegar a la base. Fijaos que la base no está conectada al polo positivo. Por lo tanto, aquí la intensidad es 0. Cuando la intensidad es 0, zona de corte. Y por lo tanto, tenemos claro que aquí ya no puede pasar la electricidad y por lo tanto, esa bombilla no se enciende. Esto es importante que entendáis que aunque, como siempre asimilamos a agua, pensáis que como el agua llega... No. Si no pueden moverse esos electrones desde el positivo hasta el negativo, no hay corriente. Y por lo tanto, si no hay corriente, no se enciende. Yo creo que es bastante sencillo. En el caso del D, pues clarísimo, ¿no? Vemos que aquí por la base esto está cortado. Por lo tanto, no se enciende. Así de sencillo. En el caso de estos que están en 4, pues esto simplemente os lo voy a marcar porque todo es el mismo concepto. Básicamente queréis saber si va a llegar electricidad por la base. Entonces, en este, voy a ponerlos en rojo, los que se encienden. Este se enciende, lo tenemos claro. Este se enciende y este se enciende. Como veis, no hay ningún problema. Ahora, en este caso, se enciende y aquí fijaos, este no.
este no se enciende. Voy a ponerlo con un verde un poquito más oscuro, que si no, no se ve. ¿Por qué? Porque veis que aquí no puede llegar. ¿Veis que ahí no llega electricidad por aquí? Está cortado ese cable. Y después, por último, aquí tendríamos, en este caso, como veis, este se enciende porque llega electricidad, de nuevo, repito, tanto por el colector como por la base. Este se enciende. ¿Y este qué pasa? Fijaos que aunque entra la electricidad, no tiene manera de llegar hasta el negativo. Es decir, aquí, ahí tenemos un corte. Vamos a corte. Veis que no hay cable que permita salir. Por lo tanto, si no hay esa corriente eléctrica, aunque en principio pueda parecer que esto está abierto, este caso no se enciende. ¿Veis? Es el concepto. En este caso, es importante, aunque esto, veáis aquí dos transistores, esto es lo que se considera, ya lo comentamos más adelante, el par Darlington. Esto simplemente, pues oye, es un concepto que sobre todo nos viene bien con el tema de la zona activa. Entonces, esa luz, esa bombilla, aunque tenga que pasar por dos, veis que este abre este, por tanto, se enciende. En este caso, esta es la clave, ese diodo está puesto en polarización inversa, por lo tanto, este no se enciende. Y en este caso, sin problemas. Vemos que es como los demás. Este sí se enciende. Bueno, lo estaba poniendo con este naranja un poquito más. ¿Veis? No tiene más problema. Venga, vamos a por la siguiente pizarra, que ya empieza la cosa a ponerse un poquito más complicada. Bien, en este caso lo que tenemos son las definiciones, que posiblemente es lo que peor se os da, pero bueno, hay que tener esa facilidad. A ver, epa, ahí sí me gusta. Bien, vamos a ir poquito a poco. Voy a ponerlo en rojo, que yo creo que así lo leeremos más fácil. Empezamos por la A. Fijaos, los transistores están formados por la unión de dos materiales semiconductores. Bien, vamos a empezar a entender que esa pregunta A lo que nos está preguntando es algo parecido a lo que vimos con los diodos. Si recordáis, un diodo, cuando nosotros lo dibujamos así en nuestro circuito, tiene una parte positiva y una parte negativa. Esto de nuevo remito al vídeo de teoría. En verdad, esa pastilla, ¿no? Ese cilindrito que es un diodo, está formado por dos tipos de materiales. Uno positivo, uno negativo, ¿no? Ese es lo que ahí te crea un potencial de barrera. Y es la gracia del diodo. Bien, básicamente vamos a entender que cuando nosotros aquí tenemos ese transistor, ya sabéis que esto básicamente es que ahí entra lo que es aunque ya sé que dibujado así os suena un poco raro, vamos a entender que esto es el colector, esto es la base y esto es el emisor. Bien, cuando nosotros lo dibujamos así, vamos a entender que aquí lo que tenemos, en verdad, es como la unión de dos diodos. Vamos a tener aquí una parte negativa, esa parte central es positiva y una parte negativa. Bien, entonces, ¿cuántos materiales tenemos en este caso? 3 materiales semiconductores. Esto ya digo, esto es ya la explicación. En el vídeo de teoría os explico cómo se puede asimilar a dos diodos enfrentados y cómo eso básicamente así se explica mucho mejor. Pero en este caso, pues simplemente que entendáis que cuando nosotros trabajamos con un transistor son 3 materiales. Por lo tanto, esta es falsa. Me tenéis que poner que no son 2, son 3. Si os preguntara un diodo, en ese caso sí que son 2 materiales semiconductores. Bien, seguimos con la B. Y en la B lo que te estoy preguntando es, en un transistor se cumple la relación que la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector. Si recordáis, acabamos de verlo. Acabamos de ver que nuestro transistor, esto ya sabéis, esto, pues bueno, ya sé que se ve distinto así, pero es como se dibujan. Nosotros tenemos aquí la base, tenemos aquí el colector y tenemos aquí el emisor. Ya sabéis que cuando entra electricidad por el colector y entra electricidad por la base, es cuando se abre y por fin tenemos electricidad por el emisor. Pues si recordáis, esto es como en todos los circuitos. Cuando teníamos dos acequias que se unen, el agua que sale es exactamente la suma de los dos. Es decir, fijaos, la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector. Es decir, en cuanto entendemos lo que preguntamos, entendemos que esto es verdadero, sin problemas. Esto también indica sobre todo cuando estamos hablando de zona de saturación. Esto cuidado porque hay veces que simplifico, esto no se cumple siempre. Esto tenéis que tener en cuenta que esto es cuando está el grifo totalmente abierto. En la zona activa, que es una cosa que simplemente tenemos ese concepto de que dejamos el grifo a medio abrir, esto no se cumple. Llevad cuidado con eso, pero
Para el examen vamos a considerar nada más así. Estamos en tercero, tampoco hay que seguir machacando. Bien, seguimos con la C. En este caso, la C lo que nos dice es que el funcionamiento de un transistor viene determinado, es decir, lo que lo controla viene determinado por la intensidad de corriente del terminal emisor. Bien, ¿eso es lo que nos controla? ¿La corriente del emisor? No. Tened en cuenta que el grifo, es decir, la llave de ese grifo, de si está abierto o está cerrado, depende de esta llave y esa llave es la base. Por lo tanto, esto es falso. Depende de la intensidad de la base. Esa es la que nos abre. Hombre, sí que es verdad que si no llega intensidad por el colector, pues no va a cruzar. Es decir, si no hay agua en la cañería, da igual que abramos la llave. Pero entendéis que lo que controla el transistor es la intensidad de la base. Entonces, por eso, ese es falso. Seguimos. La D. En este caso, lo que os dice es, un transistor trabaja en su zona activa. Ya sabéis que la zona activa es ahí donde tenemos que nuestro grifo está a medio abrir, es decir, no está totalmente abierto, y entonces la clave es que aunque aquí llegue mucha agua, en verdad no sale toda, sale solo la que le permitimos, ¿entendéis? Esa es la zona activa, es cuando el grifo está a medio abrir. Entonces nos dice, cuando la corriente que circula entre colector y emisor, es decir, la corriente que sale por aquí, es proporcional a la que entra por su base. La zona activa, lo que nos quiere decir, y por eso digo que no se cumple siempre, es que la intensidad del emisor es igual a una proporción, un múltiplo de la intensidad de la base. Es decir, esto ya sé que en algunos os he dicho que no lo apuntarais, no lo preguntaré en el examen porque ya he visto que la zona activa es muy complicado, pero básicamente esta pregunta es verdadera. Verdadera por eso, porque la corriente del emisor es proporcional a la de la base. Es decir, esto es verdadero. Simplemente es que a medida que aumenta la intensidad de la base, estamos abriendo más y por tanto sale más por el grifo. Básicamente eso. De nuevo, el vídeo de teoría, porque no me quiero extender mucho en estos vídeos. Bien, si os dais cuenta, la E es prácticamente lo mismo. Lo que os está diciendo, un transistor trabaja en su zona de saturación, fijaos, cuando la corriente que circula entre colector y emisor es proporcional. Esto es falso, porque la zona de saturación es esto, ya no es proporcional. Es la suma de la base y la del colector. Ya no es un múltiplo. ¿Entendéis? Digo, estas dos no las voy a preguntar, no pregunto, pero me gusta que tengáis un poquito más. Es decir, tened en cuenta que al final el examen simplemente es poneros a prueba. Pero lo que me interesa de verdad es que tengáis conceptos, no que, oye, os aprendáis algo de memoria y ya está. Conceptos. Es importante en la vida. Al final interesa más que desarrolléis vuestra cabeza, que desarrolléis vuestro pensamiento, que el que aprendáis cosas de memoria. Eso no sirve para absolutamente nada. Yo cada vez estoy más empeñado en eso. Bien, seguimos. En este caso tenemos ya la pregunta F, en la que nos dice, un transistor se comporta como un interruptor controlado por la corriente eléctrica. Pues es precisamente eso. Es decir, mientras aquí, por la base, tengamos intensidad de la base igual a 0, esto básicamente es como si tuviéramos un interruptor abierto. ¿Veis? En el caso de que esa intensidad ya empiece a ser mayor que 0 y recordad que el voltaje sea mayor de 0,7, tenemos que nuestro interruptor está cerrado. Sí que es verdad, zona activa, pero ya digo, esto es nuestra zona de corte, esto es nuestra zona de saturación. En ese caso, cuando hablamos solo de esas dos zonas, esto es verdadero, sin problemas. Y por último, si la corriente de la base es mayor que un valor umbral, es decir, fijaos, el valor umbral es ese 0,7 voltios, entonces el transistor no conduce la corriente. Bien, esto es más falso que Judas, porque en el momento en que sí que es mayor que ese valor umbral, el transistor conducirá la corriente. ¿Entendéis? Si os dijera que la corriente es menor que ese valor umbral, ahí entonces ya sí que se nos cierra. ¿Entendéis? Ese es el concepto. De nuevo, esto es como el diodo. Tenemos que tener ese mínimo de voltaje porque si no, lo mantenemos cerrado, aunque llegue agua. Es importante eso. Bien, seguimos. Ahora con la número 26. ¿Qué es el par Darlington?
El par Darlington tiene sentido porque tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con zona activa. Tiene también su uso en zona de saturación, pero la zona activa tiene su gracia. Un par Darlington es simplemente cuando nosotros ponemos un transistor acoplado a otro transistor. Bien, esa zona activa, quiero que lo entendáis que básicamente es como el volumen, ¿no? de una radio, de lo que sea, que podemos ir desde un valor de 0 a un valor de 10. Es decir, nosotros tenemos esa graduación. Y tenemos esa. O sea, cuando vosotros ponéis el volumen en la tele, tenéis esa graduación. Pero ¿qué pasa si yo ahora acoplo dos diales? Los dos de 0 a 10. Fijaos, ¿qué quiere decir? Que puedo poner este en 1 y el otro variar del 0 al 10. Este en 2 y del 0 al 10. Por lo tanto, en verdad, estoy pasando de tener solo 10 valores a tener 100 valores. Bien, la gracia de ese par Darlington es que aumenta la sensibilidad, la calibración, si queréis, la calibración de la corriente. Eso es lo bonito. Es esa zona activa que permite que el grifo esté medio abierto, pues esto nos permite tener más control sobre esa apertura. Y también es verdad que aparte en la zona de saturación, nosotros ya sabéis que tenemos corriente que entra por aquí, corriente que entra por aquí, corriente que entra por aquí, pues la que sale por aquí será la suma de esto, de esto y de esto. Es decir, nos permite ir sumando intensidades. Menos uso, pero también es importante. Eso tenedlo en cuenta. Eso es cuando estamos en la zona de saturación. Y la calibración, es decir, esa sensibilidad a la hora de graduar, ¿no?, nuestra corriente en la zona activa. Eso es un par Darlington. Simplemente uno enganchado al otro. Y pues ya está. El dibujo es básicamente ese. Ya sabéis, aquí colector, colector, base, base, emisor, emisor. Esa es la gracia. Y ahora, además nos pregunta en la 27, ¿cómo se conectan los dos transistores? Y ya me di cuenta de que en verdad es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque en ninguna de las ocasiones yo lo que os digo es que el terminal base se conecta al terminal emisor. ¿Entendéis? Esos son los dos que se conectan. Esa es la gracia. Ahí es donde entendemos que el par Darlington es ahí donde engancha. Esto ya digo, son con transistores NPN y es los únicos que vamos a ver en este nivel de tercero. Venga, vamos a por la última del vídeo. Bien, estos son los ejercicios que ya os digo, es posiblemente lo más complicado del examen. Son ejercicios que no vamos a hacer ningún número, pero hay que tener cierta noción de todo, absolutamente todo lo que hemos dado hasta ahora. De cómo funciona la intensidad, cómo funciona el voltaje, cómo funcionan las resistencias variables, cómo funciona el transistor, de absolutamente todo. Esto lo importante es que veáis que tiene un sentido a la hora de aprender todas estas cosas. No es simple conocimiento vacío, sino que tiene una aplicación. Ya sabéis, la tecnología, conjunto de conocimientos aplicados a resolver problemas. Pues en este caso, nosotros lo que vamos a preguntar aquí son una serie de circuitos en donde pues, van a tener distintas funciones. Funciones en donde la clave es que dependiendo de las condiciones que nosotros indiquemos, ese LED, veis que siempre hay un LED, siempre hay un LED, siempre hay un LED. El LED es un diodo con sus flechitas que indica que emite luz, pues en ciertas condiciones ese LED o se enciende o se apaga. Siempre vamos a entender, aquí ya veis que os pongo que son alarmas luminosas, vamos a entender que avisa, si por ejemplo tengo una alarma de frío, se enciende cuando hay frío. Si es una alarma de calor, se enciende cuando hay calor. No al revés, no se apaga cuando hay calor. No sé si nos entendemos. Entonces, voy a explicar unos cuantos, es decir, vamos a ir uno a uno. Aquí básicamente lo que tenéis que ir haciendo es enganchar, ¿no?, esos circuitos con la leyenda que pone aquí. Entonces, vamos a empezar por el primero. Vamos a ir dibujándolos. Además, en vez de hacerlo aquí, yo creo que es mejor que vayamos dibujándolos y así vais entendiendo cómo funciona esto. Fijaos, siempre nuestra pila y vamos a tener aquí el empalme que lleva al terminal base del transistor. Esto siempre va a ser así. En este caso hemos puesto una resistencia de luz. Ya sabéis, tiene su circulito, pero bueno, a mí me ponéis el ladrillo con las flechas y me sobra. Y otra resistencia aquí. Ahí llega a la base de nuestro transistor y esto, aquí tendríamos una resistencia y un LED de luz. Ahí, perfecto. Muy bien,
Vamos a ir entendiendo esto poquito a poco. Y ya digo, el primero es el que más nos va a costar, pero vamos a ir entendiéndolo. Bien, lo primero vamos a analizar cómo funciona nuestra corriente. Ya sabéis que sale de aquí del positivo, viene por aquí, y cuando llega aquí, ¿qué va a hacer? Va a irse hacia acá y hacia allá. Tened en cuenta que en todos lados hay resistencias, por lo tanto se va a dividir. ¿Cómo se va a dividir? Pues hombre, no lo tenemos claro porque, repito, no vamos a hacer números. Pero si entendemos que parte de esa resistencia se va a venir por aquí y parte va a venir por aquí. Es decir, lo que tenemos claro es que ahí, en nuestro transistor, la intensidad del colector va a ser mayor que cero. La intensidad de la base va a ser mayor que cero. Es decir, llega corriente por los dos lados. Por lo tanto, podríamos pensar, vale, el transistor estará abierto. Entonces, estará cerrado. Entonces, siempre porque lo asimilo al grifo. Entonces, pasará la corriente y se encenderá. Cuidado, había otra condición. Y es que tiene que llegar un voltaje a la base de 0,7. Pues bien, todos los circuitos, tened en cuenta, va a ser saber si llega ese voltaje. Esa es la gracia. Ahí es donde nos dice si se enciende o no se enciende. Bien, vamos a analizar poquito a poco si ese voltaje es mayor de 0,7. Tened en cuenta, para que llegue a este punto, a la base, ese 0,7, aquí tiene que llegar 0,7, antes tenemos una resistencia fija y una resistencia variable de luz. Una resistencia variable de luz es una LDR. Esa LDR, y esto hay que sabérselo, lo siento mucho, tenemos resistencia respecto a la luz y cambia así. ¿Qué quiere decir? Que a medida que le llega luz, su resistencia es menor. Tened en cuenta, si yo tengo mucha resistencia antes de llegar aquí a la base, ¿qué va a hacer? Esas resistencias altas van comiéndose el voltaje. ¿Entendemos ese concepto? Si yo tengo una resistencia aquí altísima, el voltaje que llegará aquí a la base es muy pequeño. Por lo tanto, ¿cuándo me va a llegar aquí suficiente voltaje? A medida que yo voy aumentando la luz. ¿Entendéis? La gracia aquí, el voltaje de la base, en este caso, aumentará con la luz. ¿Por qué? Porque a medida que hay más luz, hay menos resistencia aquí. Menos resistencia aquí, llega más voltaje aquí. Por lo tanto, si ese voltaje llega a 0,7, aquí es cuando se enciende. ¿Cuándo se encenderá? Cuando la resistencia de mi LDR sea pequeña. Por lo tanto, esta es una alarma de luz. Cuando tengo luz, cuando hay luz pegando en mi LDR, su resistencia es baja, aumenta el voltaje de la base, llega a 0,7 y me abre el transistor. ¿Entendéis? Es así de sencillo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos claro es que SA es una alarma de luz. Simple y sencillo. ¿Cuáles son los valores exactos? No vamos a trabajar con eso. Simplemente quiero que entendáis el concepto. Si yo, por ejemplo, aquí estuviera en oscuridad absoluta, la resistencia sería tan grande que no llegaría a 0,7. Ahí es cuando está apagado. Va aumentando la luz, va aumentando ese voltaje que llega a la base, se enciende. ¿Entendéis? Así de sencillo. Bien, vamos a por el siguiente y vamos a ir viendo con distintas resistencias. Vais a ver que prácticamente es siempre lo mismo. En este caso yo tengo aquí más menos, tengo de nuevo mi caminito y esta vez esta resistencia, tened en cuenta que no es de luz, es un termistor negativo. Avanzo, tengo mi LED. Ya sabéis, flechita, flechita, es que va a iluminar, esa es la gracia, queremos saber si ilumina o no. Aquí tenemos nuestro colector, sin problemas, y aquí tendríamos una resistencia asociada, y aquí esto. Y ya cerramos nuestro circuito. De nuevo, ¿cuál es la gracia? Nosotros, la intensidad que llega por aquí se divide, y va a dividirse, ya digo, no me interesa cuánto, pero sí que parte viene por aquí, parte viene por aquí. Es decir, la intensidad en el colector y la intensidad de la base son mayores que cero. Mi pregunta de nuevo es, ¿cuándo aquí el voltaje es mayor a 0,7? Pues tiene que ser cuando la resistencia aquí sea pequeña. Repito, porque si es muy grande se come ese voltaje, no llega aquí. Antes se lo han comido todos los demás. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que esto, un termistor, en el caso de negativo, es una NTC. Una NTC pendiente negativa, es decir, es así.
¿Veis? ¿Y con qué cambia? Cambia con la temperatura. Cuanto más calor tenga, menor es la resistencia. Por lo tanto, como yo aquí la resistencia tiene que ser pequeña para que llegue suficiente voltaje, esto es una alarma de que si estoy aquí aumentando la temperatura, es una alarma de calor. Se enciende cuando tengo calor. ¿Veis? Y es así de sencillo, porque es importante. No se trata de aprenderse las cosas de memoria, se trata de entender las cosas. Y cuando se entienden, veis que esto no tiene más complicación, no es nada extraño. Así de sencillo. Y esto sirve para diseñar. Tened en cuenta que los números al final, hay programas, hay simuladores. No hay problema, no hay por qué trabajar en ello. Pero esto es importante entender las cosas porque con eso es con lo que podéis hacer cosas distintas, cosas que no es simplemente copiar lo que ya ha hecho otro. Bien, vamos a por el siguiente circuito. En este caso, vamos a tener aquí una resistencia positiva. Es decir, esta vez volvemos a tener exactamente el mismo circuito. Tened en cuenta que cuando ponemos ahí lo de las dos rayitas es simplemente que es una batería. Me da igual si me ponéis una pila, que es lo único que hemos trabajado. Vamos, no os dejo yo poner un circuito al enchufe, pero vamos, ni borracho. Esto no tengo todavía la suficiente confianza. Bien, en este caso tenemos una resistencia positiva. De nuevo, tenemos aquí nuestro LED, resistencia, y de nuevo aquí una resistencia asociada. Esto de las resistencias asociadas, bueno, en cuarto ya lo veríamos con más tranquilidad. Y ahí tendríamos todo nuestro sistema. De nuevo, la intensidad viene por aquí, llega aquí. ¿Y qué pasa cuando llega ahí? Que se reparte. Parte irá por aquí, parte irá por aquí. Esto también llevad cuidado, porque puede ser que a mí se me ocurra poner un circuito en el que de repente en alguno de los dos lados no llegue. Y entonces, pues sí, una alarma. No, simplemente me tenéis que decir que ese circuito no tiene sentido. O sea, que llevad cuidado con eso. Ya digo que en estos no, en estos son simplemente para que veáis que llega a los dos lados. Y de nuevo, mi pregunta, ¿cuál es? Si el voltaje aquí es mayor de 0,7. Bien, este caso es una resistencia positiva, es una PTC. Las PTCs, hay que saberlo, su curva esta vez no es hacia abajo, es hacia arriba. Además con esta forma, ya sabéis, de ola. Es decir, que solo tiene un tramo, ¿no?, de zona de trabajo. Que no es importante. Si simplemente os acordáis que es así, para mí es igual, es lo mismo. Bien. ¿Cuándo el voltaje aquí va a ser alto? Cuando aquí la resistencia es baja. Es decir, ¿cuándo la resistencia es baja? Cuando la temperatura, en este caso, es baja. Por lo tanto, esta alarma, ¿cuándo se va a encender? Cuando haya poca temperatura. Quiere decir que esto es una alarma de frío. ¿Veis? No tiene más. Es bastante sencillo. Bien. Vamos a por el siguiente. En este caso, si os fijáis, pues no es lo típico de la pila a la izquierda, sino que tenemos la pila aquí abajo. La tenemos aquí y no nos importa porque somos capaces de entender que pues, al final estos son dispositivos que están pues, una cosa detrás de la otra. Nos da igual, no hay un orden, esto no va de izquierda a derecha, como leer, sino que va de positivo a negativo. Bien, pues entonces aquí tendríamos que sale de positivo, tendríamos aquí una resistencia que va ligada, aquí como veis, hay como una especie de interruptor asociado a un depósito. ¿Qué quiere decir? Que ese depósito tiene aquí un flotador y ese agua, cuando se va llenando, cierra ese interruptor. Ahí va a negativo y aquí ya tendríamos una bombilla y tendríamos aquí nuestro transistor. Ven aquí, la base, así y así. Y aquí lo tendríamos. Bien, vamos a analizar exactamente esto. Y aquí tened en cuenta que, aunque sea una bombilla, da igual, pero aquí la gracia no va a ser tanto el voltaje, sino que va a ser el tema de la intensidad, si va a llegar intensidad a la base. Y vamos a entenderlo. Fijaos, empezamos por aquí, ¿no? Viene electricidad por aquí y llegamos a este punto. Bien, ¿qué va a hacer la electricidad? La electricidad, ahora mismo, nosotros pensaríamos, oye, pues se irá parte por aquí, en dirección al colector, y parte se viene por aquí. ¿Veis? Y ahora tenemos este punto. Aquí este punto es la clave. ¿Qué pasa cuando el interruptor está abierto? Por aquí no puede circular, por lo tanto, toda la electricidad va a la base. Si llega electricidad por aquí por el colector, llega por la base, pues ya lo tenemos claro. Oye, fantástico. Ya toda la electricidad se vuelve a juntar y me llega hasta el negativo. Por lo tanto, cuando el interruptor está abierto, tenemos claro que el transistor funciona y por lo tanto aquí esa bombilla se ilumina.
Por lo tanto, voy a ponerlo para que vayamos poquito a poco. El interruptor abierto. La bombilla se ilumina. Bien, pero ahora, fijaos, ¿en qué condición, qué va a ocurrir cuando el interruptor se cierre? Cuando se cierre, de repente en este punto, ese punto clave, ese punto es donde nosotros tenemos que ver lo que está pasando, ese punto, si el interruptor se cierra, recordad, la electricidad es gandula, quiere ir por el camino más sencillo. Si va por aquí, tiene que romper esos 0,7 voltios. Si va por aquí, no hay nada, es simplemente un cable. Por lo tanto, toda la electricidad irá por aquí y no llega intensidad a la base. Por lo tanto, cuando el interruptor esté cerrado, la intensidad en la base será igual a 0. No llega electricidad aquí. Y por tanto, si no llega intensidad ahí, bombilla apagada. ¿Veis? Es sencillo. Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo se cierra el interruptor? Cuando el depósito está lleno. Por lo tanto, cuando el depósito está lleno, bombilla apagada. Nuestra alarma es cuando la bombilla se ilumina. ¿Cuándo se ilumina? Cuando el interruptor se abre. ¿Y cuándo se abre? Cuando el depósito empieza a vaciarse. Y por lo tanto, aquí vemos que alarma de depósito vaciándose. Esa es la clave. Ahí es donde estamos trabajando. Por lo tanto, esto es una alarma, depósito vaciándose. Vamos a por el siguiente. Y voy a hacer nada más el siguiente y terminamos por hoy porque ya creo que se está haciendo demasiado complicado el vídeo. Bien, vamos a ver ahora este circuito. Este circuito ya es el que, digamos, es la dificultad máxima, pero que tampoco es dificultad máxima, es solo entender las cosas. Vamos a ver, esto es la razón clave de por qué hemos tenido que estudiar circuitos en corriente continua, en paralelo y en serie. Bien, si recordáis, si nosotros tuviéramos, ¿no? O sea, dos bombillas que estaban conectadas a una pila. Ya sabéis que el voltaje, pues sería parte del voltaje iría para este, parte del voltaje iría para este, V1, V2. El voltaje total de la pila era V1 más V2. A medida que esta, por ejemplo, tenía más y más resistencia, su voltaje era más alto. Si esta tenía poca resistencia, su voltaje era bajo. Hasta ahí fácil, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? Imaginaos si aquí en medio pusiéramos un cable. ¿Qué voltaje vendría por aquí? Pues ese voltaje sería el mismo que este. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, eso, en el momento en que abrimos otro camino, lo que estamos haciendo es un circuito en paralelo. Esto es como si hubiéramos hecho así. Fijaos, esta la teníamos aquí, esta era esta, y aquí hubiéramos acoplado otro. Si por ejemplo aquí pusiéramos otra bombilla, entendéis que estas dos están en paralelo entre sí, y esta estaba en serie respecto a ellas. Bien, la gracia ahora, ¿cuál es? Si yo esta la sigo aumentando, el voltaje que hay aquí aumenta. ¿Y qué ocurre? Que el voltaje que hay aquí y aquí disminuye. ¿Entendéis? Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque estas dos, al estar en paralelo, ya sabéis que el voltaje en paralelo es siempre igual. Y da igual que estas bombillas tengan más o menos resistencia, da igual que estas bombillas sean distintas, el voltaje es siempre igual. Bien, y ahora, y esto es la clave, si yo aumento aquí la resistencia, aquí llega menos voltaje, pero ¿qué pasa si en una de estas dos aumento la resistencia? Que de repente, si yo aquí esta bombilla, y por ejemplo, esta última, voy aumentando su resistencia, cada vez más, cada vez más, cada vez más, el voltaje aquí bajará, el voltaje aquí sube, y esta, aunque no tenga la misma resistencia, va a subir también su voltaje. ¿Cuánto? Pues exactamente igual, porque ya sabéis que estas dos están en paralelo, y por lo tanto su voltaje es siempre igual. Bien, con esto en mente, vamos a intentar explicar. Y esto ya digo que en clase lo repasaremos, iremos más tranquilos y al final esto también tened en cuenta que termino con este ejercicio para en el siguiente vídeo volver a machacar este concepto. Imaginaos que hacemos este circuito. Tenemos aquí nuestra pila, tenemos aquí de nuevo nuestro LED, ya sabéis, lucecitas, y aquí echamos hacia abajo, tenemos una resistencia asociada
al colector, así, y ahora, aquí es la clave, aquí lo que tenemos es una resistencia fija, otra resistencia fija y otra que en este caso es variable. ¿De qué? De tipo luz, una LDR. Si os fijáis, estas tres que hay aquí, es exactamente lo mismo que si yo pusiera esta resistencia y estas dos, la resistencia de luz y la de en serie, aquí la fija, las pusiera en paralelo. Este dispositivo es lo mismo que esto. Bien, entonces, según lo que hemos dicho antes, lo que me interesa es que, ¿cuál de estas tres es variable? Esta. Si yo consigo que esta resistencia aumente, su voltaje también aumentará. Si esta resistencia baja, su voltaje también bajará. Y arrastrará a esta. Aunque esta resistencia no cambie, ese voltaje tiene que ser el mismo que este. Por lo que repetimos, porque voltaje en paralelo es siempre igual. Bien, con eso en idea, lo que tenéis que tener en cuenta es que el voltaje que pasa por aquí se va a repartir entre esta y esta parejita. Si esta resistencia es cada vez más alta, arrastra más voltaje. Bien, ahora vamos a analizar el circuito. Intentemos ir poco a poco acoplando esto que acabamos de decir. Sale electricidad por aquí y llega a este punto. Hasta ahí lo tenemos claro. Ahora, como no hay ningún sitio, no hay un cortocircuito, se va a repartir, no sabemos cuánto, porque eso dependería de las resistencias y todo, pero sabemos que parte de esa intensidad vendrá por aquí, vendrá hacia mi colector y parte bajará por aquí. Cuando llegue aquí, se repartirá, parte irá a la base y parte irá ya directamente hacia el negativo. Cuidado que si no hubiera una resistencia aquí, se iría toda y no entraría a la base, pero como hay resistencia a los dos lados, eso es lo que nos permite que aquí pase. Llevad cuidado con eso. Sí que es verdad que siempre pasaría, aunque no hubiera una resistencia, por el tema de que aquí hay un potencial de barrera, pero a la base normalmente siempre le asociamos una resistencia, por temas de intensidad infinita. Bueno, ya digo, tened en cuenta que todo lo que os explico es una simplificación. Es decir, esto si me cogiera a alguien de la universidad me diría, hombre, Andrés, esto no es así. Tened en cuenta que intentamos entender ciertos conceptos, no entenderlo absolutamente todo. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, ¿cuál es la clave para que, si sabemos que llega intensidad y llega intensidad, cuál es la clave para que este interruptor permita, ¿no? Se cierre y permita que pase la corriente? Que el voltaje en la base sea mayor que 0,7. ¿Cómo va a llegar voltaje hasta ahí? Pues teniendo en cuenta que esta parejita, esta de aquí, que, cuidado, esa pareja es la misma que aquí, su resistencia sea alta para quitarle ese voltaje a esta. Tened en cuenta que si esta es alta, si esta es la que tiene mucha resistencia, su voltaje se lo come todo. Si estas son más potentes, arrastran más voltaje. Esta es una LDR, es una resistencia de luz. Nosotros tenemos claro que esa resistencia cambia con la luz. ¿Y cómo cambia? Con pendiente negativa, es decir, cambia así. ¿Cómo vamos a conseguir que esta pareja tenga mucho voltaje? Cuando la LDR, su luz, sea baja. Ahí es cuando esa LDR, su resistencia, es muy alta. Por lo tanto, ¿cuándo esta pareja va a tener mucho voltaje? Cuando haya oscuridad. Por lo tanto, ¿cuándo va a llegar ese voltaje mayor de 0,7? Cuando esto sea una alarma de oscuridad. ¿Entendéis? Lo que hemos conseguido es que si antes en la A teníamos una alarma de luz, en este caso nuestro LED se encenderá cuando ese transistor permita el paso y eso ocurrirá cuando esta pareja tenga mucha resistencia y por lo tanto cuando la LDR esté en oscuridad. ¿Entendéis? Eso es una alarma de oscuridad. Con esto terminamos este vídeo. Sé que esto es lo más complicado, por eso lo he dejado al final y lo iremos repasando en el próximo vídeo. Y oye, que sepáis que simplemente es entender las cosas, aplicarlas y veis que toda es lógica, que no hay nada inventado, que no hay que aprenderse nada de memoria y que al final, en verdad, todo tiene sentido, todo cobra sentido, todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 2-3 meses, aquí es cuando lo estamos aplicando de verdad. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.